Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, oh hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: solamente a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré por todas sus maldades. ¿Andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo? ¿Rugirá el león en el bosque sin haber cazado presa? ¿Dará su rugido el cachorro de león desde su guarida sin haber atrapado algo? ¿Caerá el ave en la trampa, en la tierra sin haber cazador? ¿Se alzará la trampa del suelo sin haber atrapado algo? 6. ¿Se tocará la corneta en la ciudad y no se estremecerá el pueblo? ¿Habrá alguna calamidad en la ciudad sin que el Señor la haya hecho? Así nada hará el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan: reúnanse sobre los montes de Samaria y vean los muchos tumultos y la opresión que hay en medio de ella. No saben hacer lo recto los que atesoran violencia y despojo en sus palacios, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, echará abajo tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así dice el Señor: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de la oreja, así escaparán los hijos de Israel que en Samaria se sientan en un borde de la cama o en un diván de Damasco. 13. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, dice el Señor Dios de los ejércitos: el día que castigue las rebeliones de Israel, también castigaré los altares de Betel. Serán derribados los cuernos del altar y caerán al suelo. Yo golpearé la casa de invierno junto con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán. Muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. Para nuestro primer tema, tenemos ahí del versículo 1 y 2, pues habla ahí acerca, retomando el tema de la injusticia de los ricos hacia los pobres, todavía trayendo esta denuncia que Dios está haciendo hacia su pueblo y de la forma en que estaban tratando a la gente y haciendo su riqueza, pues no era la más adecuada. ¿Sí? En este pasaje dice entre el versículo 1: oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, oh hijo de Israel. Y aquí está la clave: contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Eso pues nos da una referencia a que, ¿se acuerdan de la familia? ¿Quién es? El pueblo de Israel que liberó y trajo entonces al monte Sinaí, y allí le dio sus leyes. Y está interesante además como tenerlo de poder respaldar, ¿sí?, al tema que estamos abordando con unos versículos. Por favor, adelante. Dice allí en Deuteronomio 5, 7 al 11, cuando Dios les da las leyes, si lo tienen ustedes, pueden apuntarlo, ya le están sacando fotos. Y dice: cuando haya en medio de ti, vas a remembrar un poquito de dónde viene todo esto, por qué los juicios y todas estas situaciones. Dice: cuando haya en medio de ti menesteroso, ve a alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Eso quedó escrito en la ley. ¿Y cómo se encontraba el pueblo en estos tiempos de Amós? Oprimiendo
¿Qué estaban haciendo? Lo que Dios encargó en la ley. ¿Qué estaban haciendo por allá? Lo contrario. Dice que le extiendan su mano. ¿Y qué es lo que estamos viendo que estaba sucediendo? Al contrario, los oprimían, abusaban, les quitaban, los menospreciaban, llegando a... ¿Pero a quién habla allí? A su hermano. Siguiente, por favor. Dice, les recuerda el Señor que fueron esclavos. Les recuerda que fueron esclavos al mencionar precisamente de dónde. Dice, yo te hice subir de Egipto, estuve contigo en el desierto y te di la tierra, lo vimos la semana pasada, la tierra donde habitaban los amorreos, ¿no? La tierra donde abunda la leche y la miel. Bien, hasta allí vamos bien. Ahora, dicen de Deuteronomio 15, pero los versículos más adelante, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Entonces estamos viendo que le vendrá castigo al que no se arrepiente, ¿sí? Le vendrá castigo aún siendo, aquí conforme a estos pasajes, siendo alguien privilegiado. El pueblo de Israel, lo que está diciendo Dios es que es un pueblo privilegiado, porque les dio, los sacó y les dio sus leyes. ¿Sabes qué es esto? ¿Cómo se siente usted de conocer la palabra de Dios? ¿Cómo te sientes, Espíritu? Privilegiada por tenerla. ¿Qué piensas de eso? Que es un regalo enorme y que es un regalo muy valioso que nos ha dado Dios, palabra. Y que si tiene su ley, ¿para qué es? Para hacerla. Que tiene su palabra. Vamos a traducir la ley en su palabra. ¿Es para qué? Ajá. Para leer, para atesorar. Pues vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué una nación privilegiada puede ser castigada? A un privilegiado. ¿Qué es lo que estaba pasando por la mente de las personas de la nación en aquellos tiempos? ¿Le avanzamos, por favor? Fíjense, estos primeros 2 versículos es un recordatorio que cuando Dios los sacó de Egipto, los sacó con las manos llenas. ¿Sí? Hace mencionar que Dios... ¿Se acuerdan? ¿Alguien nos quiere narrar un poquito cómo fue la salida de Egipto? Cuando... Sí, terminan las 10 plagas. Y ya le dijo el faraón, vete. ¿Por qué? ¿Cuál fue la última? Porque murió el primogénito de Faraón y también de los animales. Pero también de todos los del pueblo de Egipto, y entonces todos les dieron cosas. ¿Les dieron qué? No tenían nada, eran esclavos, y ellos les dieron riquezas. ¿Sí? Salieron con oro, salieron con plata, salieron con ganado, salieron, con telas, con vestido. Así es como el Señor les recuerda. Yo de allí los llamé, los hice subir de la esclavitud. Y después el Señor espera que hagan lo mismo. Eso espera que hagamos lo mismo. En este caso, en lo que acabamos de leer de Deuteronomio, dice como Él hizo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hicieron totalmente lo contrario después de muchos años. No ayudaron a los pobres, como decía el Deuteronomio. ¿Sí? No hicieron lo que Dios mandó, lo que Dios encargó en su ley. No lo hicieron. Por eso, aún siendo un pueblo privilegiado, tiende a ¿qué? A ser castigado. Amós, en esta parte, está anunciando que Dios no iba a tolerar ese comportamiento. Llegó hasta el tiempo en donde Dios miró hacia el pueblo de Israel y estaba mirando precisamente que habían hecho totalmente a un lado su ley y estaban ya cometiendo abusos. Estaban
estaban pasando ya, no obedecían a Dios, pero ellos tenían algo interesante, seguían haciendo sacrificio, seguían teniendo el templo, y allí había un caso que Dios, un tema que Dios quiere tratar en esos tiempos y en la actualidad. Bien, ¿usted se acuerda en dónde se encuentra, cuál es la capital de Israel? De Israel. De Israel, Samaria. De Judá, Jerusalén. Muy bien. Un dato interesante que quiero decirles, ahorita hemos entendido, comprendido que el pueblo de la nación de Israel en general se dividió, ¿verdad? En el reino que es Israel, y en el reino del sur, que es Judá. Ya lo vimos eso. Fíjense que está interesante porque aquí, en este tiempo de Amós, Dios no veía esa división. Emite este juicio a Israel y dice: yo los saqué ¿a quién? ¿A los del norte o a los del sur? Los sacó a todos. En este momento no hace una división el Señor. Esa división, ¿quién la hizo? El pueblo. Pero para Dios es su pueblo que Él rescató, es el pueblo que Él sacó. Bien. Siguiente, por favor. Dice: los privilegiados eran privilegiados por ser el pueblo escogido de Dios. En el versículo 2 habla de te escogido. Esa parte que vamos a estar leyendo, vamos a estar analizando en los grupos familiares, es te he escogido. Una pregunta por acá. Mikey, ¿Dios te escogió a ti o tú lo escogiste a Él? Dios te escogió a ti. Muy bien, ese es un tema interesante. Hoy vamos a abordar otro tema. ¿A usted lo escogió Dios o usted lo escogió a Él? Él nos escogió. ¿Él está seguro? Sí, muy bien. Gloria a Dios. Pues bien, dice aquí: yo te he escogido de entre las naciones. En lo que nosotros hemos leído en el versículo 2, solamente a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré. Qué ironía, ¿no? Pareciera que cuando el Señor emite este juicio por medio de Amós a Israel, tanto al rey como al reino, como a su sistema de fe, de creencia, ¿sí? de religioso, ¿sí? Tal pareciera que ellos estuvieran esperando: como yo te elegí, te voy a prosperar. Muy bien por lo que estás haciendo, sigue adelante. Pero no fue así. Dice: por tanto los castigaré. Y vamos a analizar un poquito acerca de esto. Dice: no es que Dios no conocía a las demás naciones, o ya lo vimos que no. De hecho, recuerden que Él hizo justicia por ellas mismas naciones paganas, que no le adoran, que no tienen sus leyes. Había algo que Dios quería hacer saber. ¿Qué entiendes cuando Dios te dice: Memo, yo te he elegido? ¿Qué entiendes por esa parte? ¿Qué hay entre tú y Dios? ¿Hay algo? Un privilegio, es algo especial, que entre de muchos Dios te escogió. ¿Cómo apreciamos eso? Dios, ¿cómo te sientes? ¿Bien, tranquilo, o te sientes muy por ser el elegido? Sí, porque tú eres el elegido. Ok, entonces Dios, hay algo especial. Dios ha ayudado a otras naciones, pero con su pueblo hay algo que hace una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Ahí le dice: el pacto que Dios le ha dado a Israel. ¿Quién se quiere acordar de ese pacto? Uno. Primero, Martita. ¿Cómo ese pacto queda? Después del diluvio dijo que jamás iba a volver a con el ser humano. Con el ser humano, general. Muy bien, ese es el pacto general con toda la humanidad. ¿Y cuál es el pacto que hizo con su pueblo? ¿Qué tiene de especial? Dijo: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Muy bien, benditas serán de ti todas las familias de la tierra. Muy bien, entonces Dios le dio su pacto a Israel, y eso es lo que hace la diferencia. Dios les ha dado tanto la ley, bueno, sus pactos, como la ley, y les envió profetas. Ya lo vimos, es bueno tener profetas, y en base a esto vamos a avanzar.
¿Hasta allí tienen alguna duda, una pregunta, intervención, aportación? ¿No? ¿Bien? Ok, tenían una mala forma de pensar, y aquí prepárense. Tenían una mala forma de pensar por una mala interpretación. ¿Sí? Una mala interpretación nos puede cambiar totalmente la manera de vivir, de pensar en nuestra propia fe y en nuestra relación con Dios. Creían que por tener el pacto podían hacer lo que querían y Dios no los castigaría. Eran pueblo privilegiado entre todas las naciones. Hemos sido privilegiados entre muchos. Y hay doctrinas que enseñan, ¿sí?, esta situación. ¿Quién de aquí es pretribulacionista? Pretribulacionista, hermana. Algunos creen que no han de pasar la tribulación. ¿Qué otras doctrinas? Dice, creían que por tener el pacto podían hacer lo que querían y Dios no los castigaría. ¿Eso es verdad? Por ser hijo de Dios, ¿Dios no lo va a castigar? ¿Dios no me va a castigar? Al contrario, somos hijos. ¿Qué es lo que dicen? Venimos de un contexto en donde nos habían enseñado que hay un Dios castigador, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, tenía un temor. Había temor. Podemos ver reflejado entonces el carácter de Dios. Muy bien, entonces si podemos nosotros entonces comprender que una de las consecuencias de no arrepentirnos es que a unos privilegiados podemos ser nosotros castigados. Pero aquí hay algo interesante que estábamos viendo como consecuencia de lo que veíamos de un corazón enaltecido. ¿Sí? Ellos vivían confiados en que eran los elegidos y tenían su pacto. No les iba a pasar nada, no les iba a venir ningún mal. ¿Por qué? Porque estaba Dios con ellos, porque tenían su pacto, sus promesas, y aparte tenían el templo de Dios. ¿Qué veíamos en Jeremías? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que decían ellos? El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor está aquí. Y de alguna manera lo veían como que creían que era una protección incondicional que ellos tenían, que no les iba a venir, no les iba a venir ningún mal. ¿Sí? Como un fetiche. ¿Usted tiene ahí alguno? No me va a pasar nada, ¿no? Si usted peca no le va a pasar nada. Sí. Si usted... se acordaban de lo bueno y de lo que, pero no de las indicaciones que Dios estaba dando a su pueblo para que no les ocurriera el mal, ¿no? Para que no, como que tienen esa parte, ¿no? De decir, bueno, pues nosotros pues somos el pueblo elegido, por lo tanto no creemos que venga el Señor a darnos a pasarnos algo grave, ¿no? Tenían como que ese pensamiento, esa línea. Sin embargo, Dios les enseña que no es así y habla precisamente en estos, bueno, hemos avanzado más 2 versículos, sí, pero es importante que tengamos esto porque esto desarrollamos todo lo demás. Sí, por tanto, dice, los castigaré, siendo entonces privilegiados por tener todo esto que hemos mencionado, ¿sí? ¿Qué responsabilidades tenemos? Ok, por eso el Señor ve. Adelante, Alan, por favor. Por ser escogidos, debían ser castigados. Tenían el privilegio del pacto y habían recibido la ley de Dios, pero tenían también la responsabilidad, y tenemos la responsabilidad de vivir conforme a su palabra, que era lo que no estaba pasando. Eso es lo que a veces nosotros podemos evaluar un poquito si estamos viviendo conforme aquí a su palabra. Aquí vimos que Dios destacó un detalle en la ley que quizá la olvidaron, se brincaron la hoja, no lo habían entendido, no lo habían escuchado, no lo sé, pero pudo haber sido usted. Hay cosas que usted no sabe, que usted hace y que no sabe, que no las reconoce, que Dios le ha mandado, pero deliberadamente las seguimos haciendo. Sí, hay cosas que en su ley, en su palabra, usted sabe que debe de hacer, pero las brincamos, y entonces tenemos este pensamiento así, no pasa nada. Podemos dejar de venir, botar el servicio y no pasa nada.
No podemos tratar mal a las personas, porque yo soy hijo de Dios y ellos no. No pasa nada. Claro que sí, Dios mira eso en el corazón. Entonces tenían la responsabilidad de vivir conforme a los estatutos de Dios, pero cuando no es así, entonces Dios va a actuar. Dios nos está mostrando en su carácter de justicia que Él va a actuar, porque es necesario que venga un castigo para parar a la maldad humana, para parar a su hijo y a su nación que está desbocada, destrampada, ¿no? Por decirlo así. Entonces allí, esto que estamos viendo aquí en el tiempo de Amós no era nuevo, ni tampoco debe ser nuevo en nosotros a estas alturas. En Deuteronomio 28, ¿ustedes se acuerdan? Que dice una serie de bendiciones y uno elige la bendición, y una serie de maldiciones y uno elige maldición. ¿Qué es lo que usted quiere? Dice el Señor: yo te recomiendo que escojas bendición. Y es lo que el pueblo no hizo, no quiso, pero aparentemente le iba bien. Y este es un tema para después. ¿A qué le llama usted irme bien? Le iba bien económicamente. Usted dice, cree que porque le va económicamente bien, entonces usted está prosperando, y de la manera que usted prospere, ¿sí? ¿Es lo que Dios aprueba? ¿Sí o no? Hay cosas que no siempre va a pasar así, ¿no? Ok. A la siguiente, por favor, vamos a avanzar. Ya nos quedamos mucho tiempo ahí. Entonces, en el versículo 3 al versículo 9, vamos a nosotros, al versículo 8, perdón, vamos a nosotros a encontrar una serie de causas y efectos que utiliza el profeta Amós. Recuerden que él no era un profeta que había salido de la escuela, sino él era laico. ¿Él a qué se dedicaba? Boyero, ¿qué es? Ganadero. Era pastor de bueyes y agricultor. Muy bien. Entonces él, en su mente, las figuras que él va a estar utilizando es como él comúnmente las ve, ¿sí? Y dice entonces, comienza a ver estas figuras de causa y efecto en donde lo que va a querer sellar o hacer comprender tanto a los de Israel como a nosotros es que Dios le ha dado este mensaje. Es decir, Amós va a defender el ministerio, porque en ese tiempo no querían a los profetas. Les decían que se callen, ¿se acuerdan? Cállense, no hables más. Y le decían, váyanse por allá a predicar otro lado, profetizar otro lado. O sea, que no nos vengan con esas cosas. Pero que fuera, que le profetizaran a favor del rey, eran bienvenidos. ¿Sí? ¿Eso cómo se llama? Diluir el mensaje. Y esto es interesante porque es una palabra y un mensaje para los pastores. ¿Cuántos de aquí somos pastores de grupo familiar? Levanten sus manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabemos bastantes. Y esa es la forma que cuando estamos seguros que Dios nos ha dado una palabra, no todo el tiempo vamos a estar constantemente en una palabra dura hacia el pueblo, hacia los hermanos, como muchos les encanta, pero el ver que nosotros podemos entender que es un mensaje que Dios nos ha dado para exhortar al pueblo de Dios a moverlo a la fe, entonces podemos ir adelante sin diluir la palabra de Dios. Amós pues está dando este efecto que al final dice, hace rugir al león. Y el león de Judá, ¿usted ha escuchado del león de Judá? ¿A quién representa? A Jesucristo. Muy bien. El león de la tribu de Judá ha mandado desde Judá, ¿a quién? A Amós, que era judío. Muy bien. Hacia lo que significa también, lo que nos quiere dar a entender en esta introducción o con todos estos de causa y efecto, es que Dios les revela sus planes a los profetas. Algo de lo que hemos comentado. Él va a revelar lo que va a hacer a sus profetas, a sus escogidos. Adelante, por favor, gracias. Entonces nosotros debemos entender también en esta parte, hermanos, que Dios no se complace, ni le gusta, ni está contento, ni se agrada, no se deleita en enviar una palabra dura a su pueblo. El Señor se duele de ver que su pueblo no atiende al arrepentimiento, al llamado al arrepentimiento. De una y de otra forma le ha hablado, ¿no? Y muchos no entienden. Actualmente hay personas que conocemos así,
pero vamos a terminar con una buena conclusión. ¿Hay una diferencia en el tiempo? Tal vez. ¿Hay una diferencia en Dios? ¿Ha cambiado Dios de esos tiempos a los actuales? Ayer, hoy y siempre. Muy bien, entonces es con el propósito de enviar esta palabra dura para advertir al pueblo para que se vuelvan a Él, para llamar la atención. ¿Sí? En algún momento dado ha llegado alguien a su vida y le ha dicho: esto que estás haciendo es incorrecto. Un mensaje aquí en la palabra del pastor, del predicador, está haciendo, párale y arrepiéntete. ¿Se ha vivido eso? Y si llega uno a arrepentirse, o se endurece el corazón. Pero por la parte de la parte de los pastores, entender que Dios nos respalda con ese amor. Pero también, fíjense que tanto los profetas como los que emiten este tipo de profecías, este tipo de mensajes duros, fuertes, también se duelen. No es así como que, lero, Dios se va a castigar. No es así. Se duele. ¿Sí? ¿O qué es lo que se siente en el corazón cuando dice: pues por eso, para que aprenda? Está bien, pero con dolor. ¿O cuál es el sentimiento que uno tiene cuando emite esto? ¿Qué es lo que pasa por su mente? Pues en algunos yo creo que es como juicio de uno mismo hacia a quien estás exhortando. ¿Puede ser juicio? Puede ser muy fuerte, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener entendido que lo debemos de hacer como Dios lo estuviera haciendo, como Jesús lo estuviera haciendo, sin dolo, sin esa cosa de humillar a la otra persona. Sí, correcto. ¿Puedes regresarla, por favor? Pues como consecuencia de no arrepentirse, hace rugir al león de Judá. Cuando hablamos, a la siguiente, por favor, hablamos de hacer rugir, que nosotros leímos aquí en el versículo del 3 en adelante, dice: andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo. ¿Sí? ¿Andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo? No. ¿Rugirá el león en el bosque sin haber cazado presa? ¿Rugirá el león en el bosque sin haber cazado presa? La respuesta, se las voy a adelantar, es no. ¿Dará su rugido el cachorro del león desde su guarida sin haber atrapado algo? No. ¿Caerá el ave en la trampa en la tierra sin haber cazador? ¿Se alzará la trampa del suelo sin haber atrapado algo? ¿Se tocará la corneta en la ciudad y no se estremecerá el pueblo? ¿Sí? ¿Habrá alguna calamidad en la ciudad sin que el Señor haya hecho? Dice: así nada hará el Señor Dios, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y ojo aquí en el versículo 8: si ruge el león, ¿quién no temerá? Y dice: si habla el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Es decir, que el león, al cazar la presa, al tenerla cautiva, ¿qué es lo que hace? Ruge, pero no da su rugido sin tenerla. ¿Qué es la figura? Tiene a Israel como presa para dar su castigo. El león de la tribu de Judá ha rugido. ¿Y quién no va a temer? ¿Quién? Dice: harán sonar trompeta. ¿Y quién? ¿Es una alarma? Sí, pero dice también: si habla Dios, ¿quién no profetizará? Es decir, si usted, Dios le habla, se queda callado. Si Dios le manda un mensaje a predicar, a compartir, se queda callado. O esperamos, esto me recuerda a los tiempos del Apocalipsis. Sí, de lo que viene, saber cuántos de aquí somos los... ¿Cómo? Escatólogos. Apunta hacia allá un poco, porque no, que es mucho. Entonces, ahí está Jeremías, el profeta chillón. A la siguiente, por favor. Consecuencias de no arrepentirse. Punto número 3 es que será exhibido. En estos dos versículos es muy breve, porque habla en los versículos 9 y 10, 10 y 11. Escuchen cómo dice: proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan: reúnanse sobre los montes de Samaria y vean los muchos tumultos y la opresión que hay en medio de ella. No saben hacer lo recto los que atesoran violencia. ¿Quiénes son? Los ricos. No saben hacer lo recto. Y despojo en sus palacios, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, echará abajo tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. ¡Qué vergüenza!
qué vergüenza vendrá. ¿Saben ustedes quiénes eran precisamente los de Asdod? ¿Se acuerdan que vimos Asdod en dónde está? Filistea, que eran los más malos, ¿sí? Las personas más crueles, feas, así como eran los de Asdod y los de Egipto. ¿Sí? Dice, ahí van, vengan y vean lo que están haciendo en Samaria. ¿Samaria qué es? La capital de Israel. Vengan y vean cómo trata el mismo pueblo a su mismo pueblo. Vean, a veces ni ellos mismos hacían eso. Trataban mal a otras naciones, pero sus pueblos no. Pero vean cómo aquí está pasando esta situación. El cristiano prima al cristiano, el hermano, el mexicano prima al mexicano, ¿no? Así, algo así. Sí, en eso, vengan y vean lo que está pasando. ¿Para qué? ¿Para qué? Testifiquen lo que va a pasar y lo que voy a hacer, lo que les va a venir. Así como ellos trataron a los pobres, así los van a tratar. Y así va a venir, ¿quién? ¿Cuál fue el reino que dijimos? Que cautivó a Israel. Babilonia. Y así los avergonzará. Va a aplicar la misma situación que ellos hacían, la misma opresión, ¿sí? de menosprecio y de vergüenza a los pobres, hacia los ricos. Los hará caer en sus mismas, a lo que ellos hacían. ¿Vamos bien allí? Entonces, serán exhibidos. Ellos invitan, ahí están a los maldosos, para que vean cómo tratan a los de su pueblo. Dice, el mismo trato que dieron a los pobres, así será su castigo. Dice ahí en Abdías, que vamos a estar viendo después, 1:15, como tú hiciste así, se hará contigo. Tremendo ahí las consecuencias. Sí, se enaltecen, son duros, pero así es como va a venir, como así ha de venir el juicio de Dios hacia esta nación. Y por último, otra consecuencia de no arrepentirse, a la siguiente por favor, es que el tiempo de la gracia se acaba, o el tiempo se acaba en realidad. Ya lo puse ahí un poquito de gracia porque aplicándola a nuestros días, el tiempo se acaba. Dice allí en los versículos del 12 al 15, ¿sí? En el 12, así dice el Señor, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de la oreja, así escaparán los hijos de Israel, que en Samaria se sientan en un borde de la cama o en un diván de Damasco. Así serán de avergonzados los ricos. Esto está hablando de lujos, de opulencias. Oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, dice el Señor Dios de los ejércitos. El 14, el día que castigue las rebeliones de Israel, también castigaré los altares de Betel. Serán derribados los cuernos del altar y caerán al suelo. Yo golpearé, dice el Señor, la casa de invierno junto a la casa de verano, y las casas de marfil perecerán. Muchas casas serán arruinadas, entre todos esos sus palacios. Entonces hablábamos de que cuando el león tiene a su presa, ¿sí? Y habla que así será rescatado Israel, como cuando un león, los pastores tenían ese compromiso de cuidar a las ovejas de su amo, como David era pastor, ¿no? Cuidaba las ovejas de su amo. Y si un oso o un león capturaba una, el pastor tenía que rescatar, si no toda, una parte para presentarla al amo y decirle, mira, no me la vendí ni me la quedé, sino estos son los restos que quedan. Habla de los restos que quedarían, que Israel, un remanente de todo lo que va a quedar, así como el de león tiene la presa. Fuerte, ¿verdad? Es duro lo que comenta. Hablando aquí, retomando directamente, ¿por qué es que el tiempo se acaba? ¿Por qué el no arrepentirse es un tema de momento? De arrepentirse, perdón, es un tema de momento. Sí, dice Isaías, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, porque va a llegar el día que ¿qué? Ya no va a haber. Habla eso acerca precisamente de castigar los altares de Israel al mismo tiempo que castiga a Israel. Hablando de los altares, serán derribados los cuernos del altar y caerán al suelo. El altar, traje ahí una imagen, el altar de bronce
tenía 4 cuernos ahí a cada punta. Y dice, esos cuernos serán cortados, serán derribados, serán destruidos, serán quitados. ¿Qué en parte significa este altar de bronce? Era donde venían a traer los sacrificios. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, donde venían a quemar. También a ser precisamente lugares de interposición también para el perdón de pecados. En Levítico 8:15 ahí nos habla acerca de este tema, donde habla que llegaban el sacerdote, ¿sí? Llegaba y de la sangre ungía o los cuernos, ¿sí? Para el perdón hacer la expiación por el pecado. Pero ¿qué sucede? Lo que dice el Señor, va a llegar el tiempo en que va a pasar, que voy a juzgar a Israel y al mismo tiempo voy a quitar sus altares. Es decir, quitando los cuernos, que donde algunos llegaban y se agarraban de ellos, como en un sentido de seguridad, estar sujetos de arrepentimiento. Llegaban y se arrepentían, tanta carga que llegaban, se agarraban de los cuernos ungidos de sangre y ahí se quedaban, buscando un lugar seguro. Pero ¿qué pasa cuando ya no están? Ya no va a haber un lugar donde pueda hacer la expiación, donde se pueda hacer el acto del perdón de pecados. Eso es lo que estaba significando. Dios les iba a quitar definitivamente esto, ¿sí? Y esto había de pasar. Y les decía, arrepiéntanse. ¿Cuál era el propósito? Entonces, arrepiéntanse. Las consecuencias que puede llegar de personas que no se arrepienten. Podemos ver en el pueblo de Dios que hay personas que hacen sus fechorías, vienen, se convierten, siguen en la vida, se enojan y se vuelven a la vida de pecado. ¿Y cuál es lo que dice el Señor? Arrepiéntanse. Yo no sé, hermano, si en un momento dado estamos en tentación por pecar, o ya caímos en la tentación, o estamos practicando un pecado, odios, resentimientos, venganzas, situaciones que Dios desaprueba, situaciones que Dios no le agradan. Es el tiempo de arrepentirse, porque llegará el día y de anunciar el arrepentimiento a los demás. Pues va a llegar el día. Dice, ahorita estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a ser este tiempo de la gracia? A ver, los escatólogos. Después del arrebatamiento, ¿ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento? Sí, va a haber. ¿Qué más? El tiempo de la gracia, va a haber todavía oportunidad de arrepentir. ¿Qué nos deja ver Dios allí en su carácter? Bueno, que va a dejar un remanente para que siga predicando y para que siga. Ok, de aquel tiempo al tiempo de nosotros, ¿cuál es el justo juicio que Dios ha hecho a la maldad humana? En el cual nosotros pasamos por eso. Son consecuencias de tener un corazón que no se arrepiente, duro, en contra de Dios, de sus principios, de no hacer lo que Dios manda y demanda, de saber que llega un momento en el que, si Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, ¿no es esa su voluntad? Que todos se arrepientan, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entendiendo esto, en Jesucristo el juicio, ¿sí? Después de todo esto, ¿se imaginan que llegó Babilonia? ¿Cómo quedó la oveja despedazada? ¿Sí? ¿Cómo quedó Israel totalmente a la vista? ¿Sí? Así es como ese es el precio del pecado, el que hacemos usted y yo. Y lo que Dios hace su justo juicio en la obra de Jesús. Tenemos ahora en nuestros tiempos, es la gracia que tenemos de Dios en nuestras vidas. Quiere hacernos misericordia, pero el tiempo se agota. Sí, el tiempo se agota. Dios extiende su misericordia para todos los pueblos y para su nación. ¿Tienen algún comentario final? La importancia de arrepentirse. ¿Usted lleva una vida de arrepentimiento continuo? ¿Sí? ¿No?
es bueno llevar una vida de arrepentimiento diaria. Cuentas, estar rendido a cuentas, rendir cuentas diarias, vivir con cuentas cortas o se las deja juntar hasta el día de del juicio. No, hasta el día de la cena del Señor. ¿Cómo lleva usted esta vida? ¿Cómo vamos a vivir? Pues ahí están. Las conclusiones es que el tiempo se agota. Prediquemos, hermanos, la palabra de Dios. Si Dios le ha dado palabra, compártala. Vivamos conforme a la palabra de Dios con su ayuda. Su Espíritu vive en nosotros y seamos responsables por ser sus escogidos. Si el Señor quiere hacer conocer a los demás por medio de nosotros, pues que Dios los bendiga. Muchas gracias y vamos a orar.